Bueno, Dios les bendiga abundantemente, mis amados hermanos. Qué bueno que hoy están con nosotros, y principalmente una cita con el Señor, con el Creador. Bendecimos también a nuestros hermanos que nos están siguiendo por redes sociales. Próximamente, les digo que ya el próximo año, ya estamos a poquitos días de que estos estudios, estas prédicas, las demos en vivo. Ya estamos haciendo todo lo ideal para que todo esto se haga en vivo, ¿verdad? Como normalmente pues se venía haciendo y como se debe de hacer, ¿verdad? El tema de hoy, ustedes lo ven en pantalla, lo tuvieron, se los pasé también por WhatsApp. Es un tema muy controversial. ¿Y por qué muy controversial? Les voy a decir. Porque unos están a favor y otros están en contra. Ahora, ¿por qué unos están a favor y otros en contra? Yo lo que creo es qué tan acostumbrado estés a esta festividad. Si tú estás acostumbrado a esta festividad, yo creo que vas a estar a favor. Pero, mis amados hermanos, ustedes que son estudiosos de la Biblia, que la Biblia es nuestra autoridad, si a mí me vienen y me dicen, hay que hacer esto, o esta tradición, o esta festividad, yo lo primero que tendría que poner de antemano, y mi filtro, ven que siempre se los he dicho, mi filtro es la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Esa palabra de Dios es inspirada, útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Eso es lo que dice 2 de Timoteo 3:16. Entonces tendríamos que tomar la Biblia como nuestro manual de cabecera, como nuestro manual de todo lo que hagamos. Está ahí. ¿Por qué? Porque Dios por algo dejó escrito en su Sagrada Escritura qué es lo que teníamos que hacer. ¿Qué pasó? Dejó escrito. ¿Qué pasó? Por ejemplo, la creación, cómo fue que comenzó todo. Después dejó escrito una breve historia de más de 400 años. Después deja de hablarle al pueblo de Israel. ¿Pero por qué? ¿Por qué pasaba esto en el Antiguo Testamento? Ahí lo dejó escrito. ¿Y por qué pasó el pueblo israelí con muchas cosas? Porque idolatraron. Recuerdan que muchos de los profetas, principalmente los profetas mayores, instaban al pueblo de Israel a regresar al Dios que los había sacado de Egipto. Y sin en cambio ellos seguían. Y seguían con sus dioses, algunos reyes, los últimos reyes, ante los dioses de Balaam. Entonces les dijo, les voy a mandar a alguien que era el Mesías. Llega el Mesías, no lo reconocen. Entonces todo está escrito en la Biblia, inclusive lo que va a pasar. El Apocalipsis, muchas de las profecías en las cartas de Pablo, es lo que va a pasar dentro de no sé cuánto tiempo, pero ahí está escrito todo. Dicen que el mejor periódico de este mundo y de este momento es la Biblia. No hay mejor periódico. Sí, es cierto que las noticias nos dicen algunas cosas, pero la verdad es que muchas de las noticias son tendenciosas. Ellas nos dicen qué es lo que queremos oír. Entonces, no podemos creerles tan enteramente. Nosotros debemos de pedir al Espíritu Santo ese discernimiento para que nos instruya con un pensamiento espiritual, y entonces sepamos y que Él nos revele que lo que dice la Escritura lo llevemos a cabo en nuestra vida diaria. Eso realmente tendría que ser. Es como así lo dice 1 de Corintios 2:13. Así es como deberíamos de seguir. Entonces, dada esta pequeña introducción, me voy a adentrar al tema, porque es amplio. Fíjense que lo resumí, porque es muy amplio el tema. Muchos creen que nuestro Salvador Jesucristo nació en Navidad. Y déjenme contestarles rápidamente. No es cierto. La Biblia no habla de la Navidad. En ninguna parte de la Biblia existe esa palabra. O que diga que Jesús nació de esta manera, eso sí dice, pero no dice que sea en estas fechas. Ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? Entonces, vamos a ir a la diapositiva 2, donde les digo que la Navidad no se encuentra en la Biblia, ¿no? ¿Cuáles son los orígenes de esta
de esta festividad, bueno, pues normalmente sus orígenes son paganos, no están respaldados en la Biblia, ¿verdad? La Navidad a lo mejor puede ser atractiva. ¿Por qué? Porque ahorita en Navidad muchos ven que pues la gente se pone alegre, se pone generosa, nos dan regalos, hay convivios, ¿no? Ya muchos de nosotros a lo mejor en nuestros trabajos ya tuvimos convivios y todo es bien bonito, ¿no? Porque todos nos llevamos armónicamente. Es más, hasta nos abrazamos y nos deseamos buenas nuevas. ¿Y por qué nada más en esta fecha? Eso tendría que ser todos los días, todo el tiempo y todo el año, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Las luces titilantes, los adornos que hay en las casas, las decoraciones obviamente de Santa Claus, los renos, el reno este que tiene la nariz roja, todo eso se ve bien bonito, ¿verdad? Rodolfo el reno, todo eso se ve bien bonito, es pintoresco, es pacífico, esa escena navideña cautivadora, los árboles de Navidad, con sus luces y todos sus adornos, ¿verdad? No hay fiesta religiosa como esta. Si ustedes se dan cuenta, en todo el calendario no hay fiesta tan importante como esta. Pero también no hay fiesta tan económica que los diferentes comercios empiecen a utilizar como esta. Hoy ya desde octubre, finales de octubre, ya nos están bombardeando con la Navidad. Antiguamente yo me acuerdo que después del 12 de diciembre empezaba lo de Navidad, porque dejaban todavía lo de la Virgen. Hoy no, hoy ya lo recorrieron hasta octubre. Entonces, muchos creen que la Navidad es tiempo para celebrar en familia. Dicen, es que, y he oído cristianos, créanme, he oído pastores que dicen, es que nosotros... inclusive hacen un culto de Navidad porque queremos acercar a las familias, a que se acerquen. ¿Y no eso lo tendríamos que hacer toda la vida? Si tenemos algo con alguno de nuestros familiares, tendremos que pedir perdón en ese momento. Y en ese momento, pues, que todo se lleve bien y que todo sea armonioso. Yo le digo a mi familia, no es necesario darte un regalo en Navidad. Yo te lo puedo dar. En ese momento fui a la tienda, vi un chocolate, me acordé de ti y te lo traigo. No es el costo, no es el valor, no es el día. Yo creo que es la intención y cómo lo debemos de dar. Entonces, eso de que en la Navidad podemos acercar a las familias y que algunos pastores lo digan, no lo creo. Discúlpenme, hermanos, hoy les voy a pedir muchas disculpas porque voy a empezar a rasurar a muchas cosas, ¿no? Que a lo mejor ustedes tienen en un concepto, pero que nuestro filtro, que es la Biblia, no lo dice, ¿verdad? Entonces, por eso le pedí a algunos niños que se quedaran, precisamente porque es importante que ellos conozcan esto. Perdón. Muchos cristianos recuerdan que el nacimiento de Jesús es en este tiempo y que Dios envió a su Hijo para que nos salvara en este mundo. Y hasta le cantan villancicos, hacen obras de teatro, pero detengámonos a pensar un momento, hermanos. ¿Realmente nació Cristo en Navidad? ¿Ustedes creen eso? Y déjenmelo respondérselos rápidamente. En ninguna parte de la Biblia se registra la fecha de nacimiento de Jesús. Hay indicios y podemos saberlo. Y aquí viene la exégesis que nosotros siempre hemos hecho de las Sagradas Escrituras para poder saber. Y es lo que vamos a hacer el día de hoy. Porque hoy, saliendo de aquí, ustedes van a salir con... Sí hay una fecha de nacimiento de Jesús, no sabemos el año, ese es otro estudio, hay una probabilidad de qué año, pero podríamos decir cuándo nació Jesús. Hay una probabilidad, pero no es Navidad, no es un 25 de diciembre. Eso sí quiero que quede muy claro. Ahora,
imagínense, muchos escritores, por ejemplo, tenemos a Orígenes en el 245, él era un teólogo católico, ¿verdad? Él repudiaba como pecaminosa la sola idea de observar el cumpleaños de Cristo. ¿Quieren que le dé otro teólogo? Agustín de Hipona. Se le decía el doctor de la gracia, ese no está ahí, se le decía el doctor de la gracia, él vivió del 354 al 430 después de Cristo y exhortó a sus hermanos a no celebrar ese día como los paganos a causa del sol. Entonces, todo esto fue por una causa, la causa del sol. Ahorita vamos a ver por qué. Miren, en esta otra diapositiva podemos ver. Bueno, si se deja, porque ya ven que esta luego no me deja el programita. Ya está. En esta otra diapositiva podemos ver los diferentes orígenes. Pero yo les preguntaría, les digo, detengámonos un poquito y pensemos. Siempre cuando hay algo, siempre nosotros debemos de ponernos a pensar. Dios nos dio una sabiduría increíble, nos dio algo aquí para razonar y entonces pueda venir la revelación. Cuando yo tengo un razonamiento y yo voy a la Biblia y le digo, Señor, ¿por qué existe esto? Entonces puede venir una revelación. Hagámonos esta pregunta, mis hermanos. ¿Por qué no se menciona en ninguna parte de la Biblia el nacimiento de Jesús? ¿Por qué Cristo no instruyó a sus seguidores más cercanos, es decir, a los 12 apóstoles que él eligió para que la observaran? Eso tampoco existe en la Biblia. ¿Por qué no la instituyó o le enseñó a la iglesia primitiva? Si él quería que se celebrara su cumpleaños o su nacimiento, lo hubiera instruido a los apóstoles, lo hubiera instruido a esa iglesia primitiva, pero ¿por qué no lo hizo? Fíjense que la Navidad es una fiesta pagana, es lo que les decía yo, porque reúne muchos elementos que tienen lugar a finales de diciembre. ¿Qué son esos elementos? Vamos a revisarlos. Por ejemplo, siempre les he dicho que cuando veamos un pasaje, hay que contextualizarnos en el momento histórico, geográfico, arqueológico. Vamos a contextualizarnos en el momento en que Jesús nació. ¿Quién existía? El Imperio Romano. En ese momento los judíos estaban avasallados, completamente avasallados. Les pedían impuestos por muchas cosas del Imperio Romano. Entonces, en ese momento, piensen en ese momento cuando Jesús nace. El territorio romano, no nada más coexistía el territorio romano, existía los judíos, existía parte de la antigua Persia, existían también culturas nórdicas y todas vinculaban al solsticio de invierno, es decir, en el momento en que el hemisferio norte era más frío. ¿Por qué? Porque como era tan frío, le pedían al sol que no hubiera tanto frío. Esa era la realidad. Vámonos momentos después en la historia. El emperador Constantino, recuerden, ya en el siglo I, fue el primero en legalizar el cristianismo como una religión de Estado. Al Imperio Romano le dijo que todos se tenían que convertir a ser cristianos. Hasta ahí éramos cristianos, ¿verdad? Luego, el 25 de diciembre, él establece como la conmemoración del nacimiento de Jesús. ¿Y de dónde lo saca? De natividad, viene del latín nativitas, que significa nacimiento. De ahí viene la Navidad, ¿no? ¿Y esto cuál era el objetivo? Para convertir a los paganos romanos a la religión cristiana. Era lo más fácil. Entonces, te convierto, te digo que hay una... Como tú tenías festividades esos días, pues te digo que hay una festividad también para que todos hagamos una misma festividad. ¿Cómo pasó aquí? Cuando llegaron los españoles que traían la religión católica, ¿qué es lo que hicieron con nuestra cultura prehispánica? No nada más los evangelizaron, sino con sangre les metieron la religión católica. Porque no sé si ustedes sepan que los indios que no querían evangelizarse, los mataban.
los ataban, y los que todavía rendían culto a sus dioses, los asesinaban. Así era como la religión católica impuso la religión aquí en México, ¿verdad? Caso concreto, fíjense nada más, hay un caso concreto, no sé si ustedes la conozcan. Hay una pirámide aquí cerquita en Puebla, en Cholula, que es la pirámide más grande que existía en cuanto a base de una cultura prehispánica. Llegan los españoles, la llenan de tierra y encima ponen a una iglesia católica. ¿Qué significa esto? Te entierro tu cultura y ahora quiero que tú tengas esta cultura, la cultura católica. Eso es lo que quisieron hacer. Todo el tiempo fue así. Entonces, ellos, desde ese momento, el emperador Constantino dijo, ahora la religión es una religión de Estado y todos se deben de convertir a la cultura cristiana. Les digo, en aquellos tiempos todavía cristiana, ¿verdad? Pero muchos de los romanos eran politeístas, es decir, veían a diferentes dioses, principalmente a los de la agricultura, la cosecha, que esos eran los de las Saturnalias, era al dios Saturno, y ellos celebraban unas fiestas paganas del 17 al 23 de diciembre que les llamaban las Saturnalias, para que este dios de ellos, el dios Saturno, les pudiera dar una buena cosecha el próximo año, ¿no? Del 17 al 23 de diciembre. Entonces quiere decir que Constantino dijo, ok, vamos a poner el 25 de diciembre la festividad de todos estos pueblos que existen aquí. Y el Papa Julio I fue el primero en decir que la Navidad fuera el 25 de diciembre. Aquí ya estamos hablando que ya no éramos cristianos, la religión ya se había vuelto iglesia católica. Entonces, el Papa Julio I fue el que arbitrariamente escogió la fecha para la iglesia católica, a pesar de la creencia de muchos padres católicos de que creían que Jesucristo no había nacido en diciembre. Ellos creían que había nacido en la primavera. ¿Por qué? Porque habían interpretado los evangelios, y en los evangelios decía que había pastores. Ve que en el evangelio de Lucas, y donde habla del nacimiento de Jesús, dice que iban los pastores a ver al niño Jesús. En esta temporada de invierno, ¿ustedes creen que haya habido pastores? No sé si han visto las noticias, pero acaba de pasar una helada en Israel, todo blanco, 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 blanco. ¿Creen que en este momento, en diciembre, habría pastores en Palestina? Claro que no. Por eso los padres decían que Jesucristo había nacido en la primavera. Entonces ya desde ahí había una controversia. Por eso yo creo que nuestro Señor Jesucristo dijo, no celebren nada, ¿no? No deberían de celebrar. Y la Biblia sí registra 2 cumpleaños, solamente registra 2 cumpleaños la Biblia. Esos 2 cumpleaños esos 2 cumpleaños son de personajes que no servían a Dios, y si ustedes los ven, a estas 2 personas no les fue nada bien. Acabaron muy mal. Uno está en Génesis 40:20, no lo vamos a ver, nada más si quieren apuntarlo. Es en Génesis 40:20 y habla de Faraón. Y el otro es en Marcos 6:21 y habla de Herodes. Ustedes pueden ver cómo terminaron cuando ellos celebraron su cumpleaños. No terminaron tan bien. Solamente son los 2 festividades de cumpleaños que registra la Biblia. Entonces, queremos decir que esto no es bíblico. Si hubiera sido bíblico, yo creo que nuestro Señor, como les vengo diciendo, lo hubiera dejado en la Santa Escritura. Y sin en cambio, nuestro Señor solamente dejó 2 ordenanzas. La primera, el bautismo. Bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la segunda, la Santa Cena del Señor, que nosotros hasta la fecha la hacemos. ¿Por qué? Porque es cuando nosotros no celebramos su nacimiento, celebramos la muerte, pero celebramos más la resurrección de nuestro Señor Jesús. Y por eso dice que cuando celebráramos esto, nosotros
recordaremos el acontecimiento para que el día de mañana estaremos en la misma circunstancia que es la resurrección. Por eso no celebramos el nacimiento. Dios dejó estipulado específicamente que celebráramos su muerte y su resurrección. Él nunca dijo que celebráramos el nacimiento. Entonces, ahora no le decimos no al nacimiento de Jesús, ya que gracias a que Dios amó tanto a este mundo, que dio a su Hijo unigénito para todo, que aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Y por Él, gracias a Dios, hoy somos salvos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esto, estamos hablando de un Jesús ya maduro, de un Jesús que ya había tomado su ministerio. No estamos hablando de un niño. No adoramos nosotros un niño, no adoramos un pesebre. Por eso, cuando nosotros cuando recordamos, ni siquiera recordamos la cruz, porque aquel que es colgado en una cruz es maldito. Entonces, por eso tampoco recordamos la cruz. Muchas iglesias ponen una cruz gigante, ¿no?, en su altar. Por eso tampoco nosotros tenemos una cruz, porque para nosotros nuestro Dios es un Dios vivo, es un Dios que existe, es un Dios que está aquí con nosotros, ¿no? Entonces no podemos celebrar ni a un niño, ni a un muerto, ni a una cruz. ¿Sí se dan cuenta del concepto del que nosotros tenemos como cristianos y del que otras religiones u otros, a lo mejor incluyendo hermanos cristianos, tienen? Porque muchos celebran esta parte, ¿no? Entonces, la salvación decimos que solamente es mediante la fe en Jesucristo. ¿Debemos de agradecer el nacimiento de Jesús? Claro que sí. ¿Debemos de celebrar esa fecha? No lo creo, ¿no? ¿Y saben por qué? Miren lo que dice esta cita. Otra vez se me volvió a... Permítanme. Miren lo que dice esta cita. Esta cita la puse en Nueva Biblia al Día 2008 y dice: no dejen que nadie los engañe con filosofías erradas y huecas, basadas en tradiciones humanas y en los poderes que dominan este mundo y no en la enseñanza de Cristo. En esta pequeña introducción, que sí me hice bastante tiempo, en esta introducción que di, fueron tradiciones humanas. Todo lo que ha venido aconteciendo de la Navidad es una tradición humana. Y dice la palabra de Dios: no dejen que los engañe con filosofías erradas. Gracias. Que los engañe con filosofías. Recuerden que nuestro Señor Jesús, en el Nuevo Testamento, y más en las cartas de Pablo, siempre estuvo instándonos, siempre nos estuvo exhortando a que no nos dejemos llevar por falsas enseñanzas, por falsos maestros, porque esto sería el principio de el fin. Así lo dice en Tesalonicenses. Entonces, siempre nos advierte, Jesús nos advierte, Pablo nos advierte en cada una de sus cartas: no se dejen engañar. Muchos se están engañando, incluyendo la iglesia cristiana se está engañando. ¿Por qué? Porque dicen: esto es bonito, lo de la Navidad es bonita, ¿por qué ustedes? Porque así a mí me dicen, ¿no? ¿Por qué ustedes son así? ¿Por qué ustedes se van de este lado? ¿Por qué no quieren nada? Porque para mí es un día como otro. Para mí, yo no celebro el nacimiento de Dios, yo celebro su resurrección, y cada día le agradezco a Dios. Cada día que me levanto le doy gracias, Señor, porque nuevamente me diste un día más. Entonces, yo no tengo por qué celebrar un solo día. Yo celebro todos los días, en las mañanas cuando me despierto. Le doy gracias a Él, porque sé que algún día voy a estar en presencia de Él. Entonces no puedo celebrar, ¿verdad? Este sincretismo de la Navidad, mezcla de tradiciones, costumbres paganas, y todavía le metemos lo que han hecho las religiones. Creo que son tradiciones humanas.
¿no? Hemos hecho este concepto de la Navidad, lo han ido reformulando, le han ido metiendo más cosas hasta el día de hoy. Lo que tenemos, ¿no? Hoy tenemos una Navidad donde el consumismo es lo primero que prevalece en esta festividad y se olvidan, no lo que nosotros creemos, pero lo que según ellos dicen, se olvidan del fundamento real que están buscando, que según ellos es recordar el nacimiento de Jesús. No es cierto. En muchas familias, aunque estén enojados, bueno, se reúnen y luego se pelean y luego toman y ya se usa una mezcolanza y se hace algo muy difícil. No es cierto. Entonces, que no vengan con sutilezas a decir, es que es tan bonita. No, no. Cada día es hermoso, cada día Dios lo hace precioso, el sol, o si no hay sol como estos días que hemos tenido nublados, pero es tan hermoso, esa brisa, ese frío que nos hace que nos abriguemos y que estemos en familia. Qué hermoso es lo que Dios hace, pero cada día. Eso es lo que deberíamos de ver, ¿verdad? Ahora sí. Ya que vimos esta introducción de lo que es la Navidad y que vimos que la Navidad no es cristiana, entonces vámonos al punto concreto al cual quiero llegar. ¿Cuándo nació Jesús? Eso sería lo importante, ¿no? Vámonos a la Biblia y vámonos, miren, a Lucas 1:32. Lucas capítulo 1, versículos 31 y 32. Y dice la palabra de Dios, y ahora concebirás en tu vientre. Recuerden que aquí llegó el ángel Gabriel. El ángel llegó con María, la Virgen, y le está diciendo que va a ser la madre del Salvador. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz a un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Ya sabemos toda la demás historia, no vamos a entrar en toda la demás historia que ya nos conocemos. Nos vamos a fundamentar en los versículos que nos dicen más o menos en qué fecha nació Jesús, porque sí lo dice la Biblia. No lo dice así exactamente literal, pero si nosotros hacemos una investigación, una exégesis de todos los versículos, sí lo vamos a poder saber. Ahora, esto aquí no se me vayan a perder, mis hermanos, porque aquí me voy a ir rápido porque voy a subir, bajar, pero todo lo tienen en la segunda hoja de su manual. Ahí están todos los versículos, ¿no? Solamente ustedes para que vayan tomando nota, ¿verdad? El versículo 36 es el importante, miren. Aquí es donde está la clave de todo. Aquí, a veces cuando leemos, hay que tener en cuenta bien, a ver, ¿qué me quiso decir? Espéreme, y vuélvelo a releer. Y yo les he invitado a que descarguen en sus teléfonos o en algún medio electrónico las diferentes versiones. La versión a veces cambia y te dice mejor las cosas. Bueno, ahí en el 36... He aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. O sea, quiere decir que cuando el ángel Gabriel llegó con María, Elizabeth ya tenía 6 meses de embarazo. ¿A quién tenía en su pancita Elizabeth? A Juan el Bautista. Recuerden que Juan el Bautista es primo de Jesús, ¿no? Ok, hasta ahí vamos bien. Ya vi que ahí hasta ahí vamos bien, ¿no? Entonces, regresémonos en la historia a ver cuándo fue el embarazo de Elizabeth, ¿no? Ahora me voy a Lucas 1:5-8. Voy rapidito a Lucas 1:5-8. Porque aquí es cuando el ángel el ángel Gabriel, acuérdense que el ángel Gabriel es el ángel mensajero de Dios, es el que Dios utiliza para dar los mensajes, tanto a María como a Elizabeth y a Zacarías se les apareció el ángel. Y les va a decir que al sacerdote Zacarías, que ellos van a tener un hijo. Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judá, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor.
pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril y ambas eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase. Entonces, estaba Zacarías en el templo, se le aparece el ángel y era el orden de su clase. Ahora, ¿cuál es la orden de su clase? Ahí sería lo interesante, ¿verdad? ¿De qué clase estamos hablando? Recuerden que había 24 familias de sacerdotes. Esto estamos hablando desde el Antiguo Testamento. Y cada una de ellas ministraba medio mes el templo. Y entonces habían echado suertes, y esas suertes les tocaba a diferentes. En este caso, a Zacarías, los que tengan Biblia, ¿cuántos traen Biblia? ¿No traen Biblia? No, Biblia, una Biblia. Ok, los hermanos, acérquense, otra Biblia, ahí hay otra Biblia. Los que no traigan Biblia, acérquense con un hermano cristiano para que les ayude, ¿verdad? No es cierto. Los que tengan Biblia, abajito del versículo, o a un lado del versículo, ahí están las concordancias. Ustedes pueden ver, no, en una electrónica no se ve, solamente se ven en las impresas. Ahí están las concordancias, y con eso pueden saber ese versículo a cuál otro se refiere. Por eso les decía que traían Biblia. Pero bueno, en este caso, este versículo se refiere a Primera de Crónicas 24, 7:10, así es, al 10, pero nos vamos a ir desde el 7. ¿Verdad que sí lo trae en la Biblia? Sí, lo trae muy chiquitito, pero esa es la concordancia. Primera de Crónicas, capítulo 24, versículo 10, pero nos vamos a ir desde el 7. Miren lo que dice aquí. La primera suerte tocó a Joirarib, la segunda a Jedaías, la tercera a Arim, la cuarta a Zeroim, la quinta a Malquías, la sexta a Mijaim, la séptima a Cos, la octava a Abías. Zacarías era de la familia de Abías, entonces le tocaba la octava suerte. Miren lo que dice aquí, voy a irme más al inicio para que ustedes lo vean. Dice, también los hijos de Aarón fueron distribuidos en grupos. Es como fueron haciendo, dice, ejercieron el sacerdocio. Y aquí está en el 5, dice, les repartieron pues por suerte los unos con los otros, porque de los hijos de Eleazar y de los hijos de Itamar hubo príncipes, el escriba Natael y entonces ahí es cuando ellos hicieron las suertes para ver cómo les iba a tocar ministrar en el templo. Entonces ya sabemos, en este versículo, en el 10, sabemos que la octava suerte le tocaba a Zacarías, porque él era de la clase de Abías. Ok, vámonos a Segunda de Crónicas 31:2, y me dice, Ezequías organiza el servicio de los sacerdotes y levitas. Otra vez están diciendo cómo van a tomar suertes, ¿verdad? Y arregló Ezequías la distribución de los sacerdotes y de los levitas conforme a sus turnos, cada uno según su oficio. Los sacerdotes y los levitas para ofrecer el holocausto y las ofrendas de paz para que ministraran. Ahí están viendo qué es lo que hacían en el templo, ¿no? Ofrecían el holocausto, las ofrendas de paz, para que diesen gracias y alabesen dentro de las puertas de los atrios de Jehová. Eso es lo que hacían desde el Antiguo Testamento hasta que llegó Jesús, y estando Jesús lo hacían, porque acuérdense que todavía había templo. Hoy no lo pueden hacer porque hoy no existe templo en Israel. Entonces, ya con esto vimos qué es lo que hacían y cuándo le tocaba a Zacarías, ¿verdad? Entonces les digo, todo esto es una investigación bíblica. Aquí nomás les estoy resumiendo, es chiquitito lo que les estoy dando, pero yo espero que el que les puse ahí puedan irnos llevando. Ok, entonces, ahora miren, ya sabemos qué es la octava suerte. Vámonos a esta línea del tiempo. Esta es la que yo les quiero presentar. Miren esta línea del tiempo. La voy a hacer más grande.
para que veamos el calendario. Aquí tengo los meses gregorianos y los meses judíos. Aquí ya no me alcanzó para ponerle el otro, pero bueno, acuérdense que aquí está el primer mes, segundo mes, tercer mes que es Sivan, cuarto mes. Cada mes decíamos que había 2 clases que se estaban, que ministraban, 2 clases de sacerdotes que ministraban, ¿no? Entonces, el primer mes, en el calendario judío, es el mes de Nisan, empieza en marzo, abril, porque recuerden que ellos no empiezan, nuestro calendario gregoriano también no es como el de ellos. Ellos sí siguen un mes bíblico, nosotros no. Esa es otra historia, ya les tendría yo que platicar, que esa es otra cosa que también nos han implementado este calendario. Pero bueno, ellos tienen otro mes, el mes hebreo. Empieza, les digo, en marzo, abril, que es Nisan, luego, no creo cuándo sigue el otro, luego Sivan, y el cuarto mes sería Tamuz. Y estamos hablando de julio, ¿no? Más o menos. Junio, julio, porque aquí agarra un poquito de junio, julio. Pero a ellos le tocaría el cuarto mes. Ahora, ya hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Ahora, volvamos a la, ahorita regresamos a esto. Esta línea del tiempo, por eso también se las puse ahí en sus notas, porque esta línea del tiempo es tan importante que la entendemos. Vayamos a Lucas 1, 21. Lucas 1, 22 y del 22 al 24. Lucas 1, del 22. Dice, pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Estamos hablando de Zacarías. Se le había aparecido el ángel Gabriel y pues obviamente él se había quedado así, ¿no? Pues yo creo que algunos sí nos quedaríamos así. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumpliendo los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses. Entonces, quiere decir que Elizabeth, su mujer, me voy a regresar a la línea del tiempo, quiere decir que su mujer ahí lo voy a poner, ahí se pasó, ahí. Que su mujer, aquí estamos en, ay, se volvió a mover, es que se mueve. Ahí está. Que su mujer concebió, dice que salió aquí, ¿no? En julio, ¿no? Más o menos. Tuvo que haber concebido aquí. Ahora, contemos 6 meses, ¿verdad? Julio, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aproximadamente aquí, entre diciembre y enero, sería en el momento, son los 6 meses que se acuerdan que vimos en el primer pasaje, que es exactamente Lucas 1:32, que le dijo, y tu parienta ya está embarazada. Entonces, cuando estos 6 meses está embarazada aquí, y aquí es cuando el ángel Gabriel visita a María, y es cuando se embaraza del Espíritu Santo. Quiere decir que nuestro Salvador se tuvo que haber concebido entre finales de diciembre, principios de enero, aproximadamente, ¿no? Ahora, entonces, ¿cuándo nació? Eso es, aquí está lo importante. No, agosto, septiembre. Septiembre, cuéntenle, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Estamos hablando entre septiembre u octubre. Efectivamente, nuestro Señor tuvo que haber nacido entre septiembre y octubre. No un 25 de diciembre como dicen todos. Y esto es bíblico, porque lo sacamos de la Biblia. No tiene una fecha correcta que aquí así diga, nació esta fecha, no, pero sabemos que nació entre septiembre y octubre. ¿Qué se celebra en la religión judía? ¿Qué se celebra en ese momento?
Ahí está lo interesante. Fíjense que muchas de las cosas tenemos que pensar a veces. Dice mi maestro, tengo un maestro de teología que me dice, mira Manuel, para que tú entiendas bien las cosas del reino, tienes que pensar con mentalidad hebrea. Y efectivamente, mucho de lo que nosotros... A veces, ¿saben por qué no entendemos? Porque nuestra mente está occidentalizada. Porque a nosotros nos ha llegado tantas cosas del occidente, tantas cosas de mercadotecnia, del consumismo, de la economía, y nuestra mente no piensa como la mente de un judío. Ustedes vean a un judío y piensa de manera diferente a nosotros. ¿Por qué creen que ellos hasta hoy siguen llevando ciertas fiestas, siguen llevando ciertas tradiciones? Pero las tradiciones que ellos llevan son bíblicas. Nosotros llevamos tradiciones paganas. Nosotros absorbemos tradiciones de los pueblos. Y por eso pensamos de esta manera. No podemos pensar de una manera hebrea. ¿Qué pasó en septiembre, octubre? Vamos a ver, y vamos a verlo otra vez porque les digo, todo tiene que ver en la Biblia. Debemos de tener siempre la importancia de la Biblia. La Biblia es nuestra mejor consejera. La Biblia es lo que nos dice dónde están las cosas. Juan 1:14. Juan 1:14. Dice la palabra de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, me voy a la concordancia Strong. Acuérdense que esto es sumamente importante. Si nosotros lo leemos nada más así en la Biblia, no lo vamos a entender, mis amados hermanos. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó. Es el 4637, el Strong 4637. ¿Qué es habitó? Habitó quiere decir, espérenme, déjenme cambiarlo, lo tengo en el diccionario que utilizamos hace 8 días. ¿Sí? Es que no, pero todos le dicen esquenoma. Acampar, ocupar, residir. Pero aquí viene lo importante, dice, como Dios lo hizo en el tabernáculo de la antigüedad, símbolo de protección y comunión, es extender su tabernáculo, habitar y morar. Entonces, cuando dice habitó, quiere decir que habitó con nosotros. Habitó, se hizo tabernáculo en nosotros. ¿En dónde se hizo tabernáculo? En este templo. Acuérdense que hoy ya no hay un templo espiritual. Por eso precisamente los judíos, y Dios se los dijo y se los profetizó, al tercer día yo tiraré ese templo y no quedará piedra sobre piedra. Y no les hablaba del templo físico. Lamentablemente muchos entendemos que la palabra a veces habla cosas físicas. No, Él les estaba hablando del templo espiritual, les estaba diciendo que aparte se los hizo físico, les quitó el segundo templo, pero les dijo, ahora tendremos ese templo espiritual. Ya hemos visto que este templo, este tabernáculo corporal que somos hoy nosotros, ¿quién habita en nosotros? Nuestro Señor Jesús. El Espíritu Santo de Dios está aquí con nosotros. Entonces, habitó entre nosotros y vimos su gloria. Eso hizo cuando vino a nacer, vino en su nacimiento. Pero dice, extender su tabernáculo. Lo ha querido extender a través de nosotros, a través de habitar en este tabernáculo. Eso significa habitar. Entonces, habitó es del griego, les digo, eskenoma. Se hizo tabernáculo en nosotros. Eso es lo que quiere decir ese Strong. Lo hemos estudiado. Esta fecha, septiembre-octubre, es la fiesta del Sukkot. En esta fiesta, ellos lo que hacen es que ponen enramadas o ponen como unas carpitas y se van fuera y ahí hacen su fiesta, ¿verdad? Para recordar que ellos en algún momento estuvieron en un desierto. Pero para recordar también que el tabernáculo es la fiesta de los tabernáculos.
Entonces, yo creo que no creo que haya sido coincidencia que nuestro Señor haya venido a nacer en septiembre, octubre, cuando tabernáculo significa habitar y cuando Él habita con nosotros. Ahora, si ustedes recuerdan lo que pasó hace meses cuando atacaron a Israel, fue en la fiesta del Sukkot. ¿Por qué? Nosotros creemos que porque las profecías que Dios está dando se están cumpliendo. Hay una profecía que dice que solamente falta esta fiesta, la fiesta del tabernáculo y la última fiesta. Y entonces Dios vendrá. Porque ellos están esperando a su Mesías. Nosotros no esperamos un Mesías. Nosotros esperamos la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Y mientras, Él está habitando. Su Espíritu Santo está habitando en nosotros. Eso es realmente lo que les quiero decir. Ahora, con todo este contexto de que ya sabemos más o menos cuándo nació Jesús, ¿ustedes creen que celebrar la Navidad le agrada a Dios? Yo creo que no. ¿Por qué creen que nosotros, yo en especial, ahora me voy a poner como persona, no pongo nada? Porque si traigo un Santa Claus pagano, una corona pagana, eso tiene un montón de historia. Imagínense que traiga yo un nacimiento aquí. Para empezar, ese es otro estudio que también a lo mejor después lo damos. El pesebre no era así como lo ponen en los nacimientos, era de otra manera, porque nos tenemos que contextualizar, les digo, a la antigua Palestina. No era así. Ahora traigo un pino de Navidad con luces, híjole, eso es lo peor, hermanos. Después, no es tema de esta prédica, pero después a lo mejor veremos los elementos que hoy han utilizado para hacer la Navidad. Pues no, yo creo que a nuestro Señor vive en nuestro cuerpo. Se tabernaculizó, se hizo esquenoma con nosotros y no podemos, este templo del Espíritu Santo, no lo puedo denigrar con nada, no lo puedo ofender con nada. Eso es lo que creo, mis amados hermanos. Miren lo que dice el siguiente verso. Marcos 7:13. Así ustedes pisotean la ley de Dios para guardar la tradición humana. Este es solo un ejemplo de muchos. Si nosotros guardamos una tradición humana, y dice, es un ejemplo de muchos, yo no sé cuántas tradiciones humanas podamos guardar, porque guardamos demasiadas. Ahora, en este momento que estamos terminando nuestro año 2023, sí sería bueno, yo creo, como reflexión y como ejercicio y como examen, que hace rato decíamos, pero examen personal, decir, ¿qué tantas tradiciones humanas, paganas, tengo yo? ¿O qué tanto estoy haciendo que no le agrade a Dios? Creo yo que eso es lo que deberíamos de hacer. La Navidad, les digo que es un sincretismo de tradiciones de muchos pueblos. El pino, las luces, el Santa Claus, el nacimiento, que les digo que es algo, ese es un estudio aparte todavía, ¿no? El pino de Navidad. Entonces, nosotros, hermanos, debemos de ser esa sal y esa luz en el mundo. Pero si nosotros, los escogidos, los redimidos, los justificados por Dios, desobedecemos lo que Él nos mandó, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión podemos tener nosotros ya sabiendo esto y participando en una fiesta pagana o en una fiesta de sincretismos humanos? ¿Cómo podremos evangelizar a las personas que no saben de esto?
Si a veces, ¿saben qué? Nuestro mayor enemigo es nuestro testimonio. Nosotros, a veces dicen, pero tú eres cristiano. ¿Y cómo es que me dices si mira lo que haces? Si oyes música mundana. Es más, si te veo en los antros, o te veo, ya te vi que saliste de la discoteca aquella, ¿no? Y bien bonito, ¿no? Ya saliste de la discoteca, pero me baño, casi me quito todo y voy a alabar a Dios los domingos. ¿Está bien eso? ¿Cómo es que? Por eso les decía yo creo que este año es momento, estos tiempos. Yo siempre he dicho que el fin del año, en el mes de diciembre, es importante reevaluarnos, ¿no? Evaluarnos y ver, en este caso, yo les diría, ¿qué tanto tenemos del mundo? ¿Qué tanto hemos adquirido de él? Porque recuerden que la palabra de Dios dice que aquel que se haga amigo del mundo es enemigo de Dios. Yo no lo digo, lo dice la palabra. Entonces, ese es el estudio, hermanos, el día de hoy, que Dios puso en mi corazón para dárselos, y que yo creo que es tan importante conocer estos temas, ¿verdad? Démosle a nuestro Dios una ofrenda de palmas por este estudio. Señor, te damos gracias por esta palabra, Padre. Te damos gracias, Señor, porque